Esta última sesión se centrará en Jerusalén. Jerusalén, como sabemos, es la ciudad de Dios. Y Dios efectivamente está interesado en la propiedad de tierras. He oído a muchas personas decir que Dios ya no está interesado en la tierra de Israel, que el pueblo judío rompió el pacto y que ya no está en vigor. Eso es falso. Dios está tremendamente interesado en la tierra de Israel. Lo vemos trayendo de regreso al pueblo, como hemos hablado, y Dios ha prometido defender Jerusalén. No ha dicho que va a defender a Washington, D.C., o a París, o a cualquier otra ciudad. Pero al que sí va a defender es al lugar donde su nombre habita de manera especial. Así que Jerusalén tiene un futuro muy significativo. Y todo está vinculado al propósito del reino de Dios. Lo que me gustaría hacer en este mensaje es que miremos a Jerusalén desde 3 perspectivas diferentes. La Jerusalén en el futuro cercano, es decir, la Jerusalén en los últimos días. Y luego, la Jerusalén durante el reino milenial. Vaya que será un tiempo especial ese reino milenial. Tristemente, hoy en día, de hecho, dentro de la iglesia evangélica, la visión más común hoy en día, que desafortunadamente sigue creciendo, es que el reino milenial no existe. Gran parte de la iglesia niega lo que la Biblia revela y promete. Y por supuesto hablo del reino milenial. Mucha gente dirá, es que yo soy premilenial. Aquí está el problema. Lo que ellos hacen es simplemente hablar del milenio como si fuera el reino de Dios. Y dicen, es que el Mesías regresará antes del establecimiento del reino. No quieren hacer una distinción entre el reino milenial y la tercera etapa de Jerusalén de la que vamos a hablar. Está la Jerusalén cercana, que es la Jerusalén de los últimos días, luego el reino milenial y finalmente la nueva Jerusalén. Vamos a estudiar esos 3 periodos de tiempo distintos, lo que sucederá, lo que Dios estará haciendo y lo que Cristo va a producir durante estos 3 periodos distintos. En cuanto a la Jerusalén cercana, lo que sucederá con ella, se avecina un tiempo extremadamente difícil. Pienso en el libro de Apocalipsis, que habla de Jerusalén en los últimos días y usa el término Sodoma y Egipto. No es un término que halague mucho a Jerusalén, eso de Sodoma y Egipto. Nos habla de que en los últimos días, Jerusalén estará muy, pero muy alejada de los propósitos de Dios. Pero tenemos buenas noticias. Dios es fiel y Él trabajará para lograr el cambio. Uno de los instrumentos principales que Dios usará para lograr cambios entre su pueblo será la persecución, la dificultad, el sufrimiento. Cuando realmente estás pasando por un momento difícil, una experiencia dolorosa, tendemos a volvernos a Dios, tendemos a buscarlo. Y Dios sabe que Israel, y me refiero al pueblo judío, necesita buscar a Dios. Y lo harán. Así que, cuando miramos a Jerusalén en el futuro cercano, vemos que habrá un tiempo de inestabilidad mundial. Debemos recordarlo porque eso es lo que el Mesías enseñó sobre esos dolores de parto, ese principio de dolores. Y no solo ocurrirá en Israel, de hecho, comenzará fuera de Israel. Será un tiempo de gran inestabilidad mundial que permitirá a los enemigos de Dios
diseñar sus planes específicamente contra Jerusalén. Porque el enemigo entiende cuán crucial es Jerusalén, esa ciudad, la gente, la tierra, cuán crucial es Jerusalén para los propósitos de Dios, para lo que Dios tiene planificado, para que Dios muestre su fidelidad a su palabra, como siempre lo hace. Así que vendrá un tiempo de inestabilidad, mas será el anticristo quien resuelva ese problema. Él traerá un cambio al mundo que aparentemente parecerá un buen cambio. Un cambio hacia la prosperidad. Un cambio hacia la seguridad. Él causará que se establezca una falsa paz. Y todo eso conducirá a que Él exija ser adorado. Eso nos lleva a algo de lo que ya hemos hablado. Y me refiero a la abominación desoladora, donde Él se presentará a sí mismo no simplemente como un falso Cristo, sino que se va a presentar a sí mismo como Dios, sentándose en ese lugar santo, autoproclamándose Dios y exigiendo ser adorado. Pero su deseo de ser adorado y específicamente de ser aceptado por Israel, por el pueblo judío, ese deseo se quedará sin cumplir. Por lo tanto, como ya comentamos, viene un tiempo de hostilidad. El anticristo, que será rechazado por Israel, llevará a cabo el peor tiempo en la historia para el pueblo judío. Un tiempo de sufrimiento, de muerte y de destrucción. Y todo eso se enfocará en un lugar determinado. Una de las maneras en que podemos referirnos a este lugar es un término que seguramente has oído, Jezreel. Es un término en hebreo que está compuesto por dos palabras hebreas. En hebreo decimos Yisrael, no Jezreel, sino Yisrael. Y está compuesto por dos palabras, la palabra para sembrar o plantar, cuyo sustantivo es semilla, así que habla de sembrar la semilla, y luego menciona a Dios, Yisrael, Dios plantando la semilla. Y no está hablando de un tema de agricultura, sino que está hablando de plantar una vez más al pueblo en la tierra. Él lo hará debido a quien Él es. Y vemos que esta área conocida como Jezreel tiene además otro nombre. Proféticamente este lugar también se llama el Valle de Josafat. Y todas estas palabras tienen significado. El término Josafat o Yahoshafat se relaciona con Jehová. Yahoshafat viene de Yahó o Jehová y Shafat a juzgado. Es el valle donde Dios juzgará. Puede que también lo conozcas por otro nombre. Ese nombre es Armagedón. Vemos que en ese lugar, y si saben algo de su geografía, si quisieras invadir Israel y vienes desde el norte, que es desde donde un ejército inmenso lo haría, tendrías que venir y la primera parada que harías después de entrar a la tierra es un lugar muy conocido. Y me refiero a Hatzor o Hazor. Recuerden que en los días de Josué, cuando Josué conquistó la tierra, después de hacerlo en Jericó, subió y rodeó, y entró por el norte, y llegó a ese lugar donde fueron victoriosos. Pero conquistar Hazor no es suficiente. Aún estás lejos de la capital, así que debes avanzar hasta llegar a Bet-Shean. Si conoces la historia bíblica, estos son lugares donde ocurrieron grandes batallas en el pasado. Al mirar a algunos de ustedes, veo que algunos de ustedes no son tan jóvenes, y está bien.
Yo soy uno de ustedes. Y ustedes me recuerdan que en la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando George Bush padre era presidente, hubo un individuo que daba informes todos los días y se llamaba el general Kelly. ¿Y por qué era él quien daba los informes? Porque en ese momento él era el máximo comandante aliado sobre todo el Medio Oriente, así que él conocía bien el área. Y en Israel sabemos algo muy interesante sobre él. Kelly vino a Israel con una asignación, que se trataba de escribir un informe sobre la seguridad de Israel, lo que Israel necesita para estar a salvo del enemigo. El general llegó a Israel. El gobierno israelí tenía un helicóptero a su disposición. Llegó y se hospedó en ese gran hotel, el Hotel Rey David, en Jerusalén. Y estaban esperando que saliera para llevarlo en un hermoso automóvil al helicóptero que se le había designado. Pero adivinen qué. Él nunca salió del hotel. Nunca. Lo que pidió fue un mapa. Un mapa que mostrara las colinas, montañas y valles, las carreteras y todo lo demás. Le trajeron el mapa y le dijeron, lo sentimos, pero solo tenemos mapas en hebreo. No los tenemos en inglés. Y él dijo, está bien, eso no es importante. Luego sacó esos pequeños alfileres con banderitas que todos hemos visto en películas y empezó a ponerlos en el mapa. Él dijo, ¿saben? Yo no leo hebreo y no sé qué lugares son estos, pero puedo decirles algo. Estos son los lugares donde, si revisan su Biblia, ocurrieron algunas de las batallas más importantes. ¿Y saben qué? Tenía razón. ¿Por qué? Porque era un experto militar. Él podía ver los lugares clave. Y puso un pin en Hatzor, puso otro pin en Bet-Shean, y en Bet-Shean debes tomar una decisión. Tienes que decidir si continuarás por la carretera del valle del río Jordán o si girarás hacia el interior, si girarás hacia la costa. Un ejército numeroso tendría que girar hacia el interior porque esa carretera del valle del río Jordán es muy estrecha. Un gran ejército no podría y no tomaría ese camino, por lo que girarían hacia el interior, y la siguiente parada es un lugar llamado Har Megiddo, también conocido como Armagedón o Jezreel, o el Valle de Josafat. Si pasas por allí, si conquistas esa área, es un viaje directo a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta que llegues a la subida hacia Jerusalén. Jerusalén no quiere defenderse cerca de Jerusalén, sino en Megiddo o en Armagedón. Allí es donde harían esa última fortaleza. Lo que la Escritura nos dice es esto: que el enemigo entrará por el norte e Israel será debilitado por ese enemigo. Ellos serán derrotados probablemente en Hatzor, en Bet-Shean, y luego la última fortaleza estará en Armagedón, en Jezreel, en ese valle llamado Josafat, que significa el Señor juzgará. Y será en ese lugar donde el Mesías regresará, y estamos hablando de su segunda venida. Allí Él derrotará al enemigo. Bien, me hicieron una pregunta hoy más temprano con respecto al regreso del Mesías. La pregunta se basaba en Isaías 63 y le respondí que comentaría sobre eso ahora. Lo que sabemos es que el Mesías visitará 3 lugares en su segunda venida. Él cumplirá esa profecía cerca de Bosra,
esa montaña de Edom, Har Sair. Él va a destruir a Edom. Edom se relaciona con los descendientes de Esaú. Esaú no estaba interesado en su llamado, en su primogenitura, en la herencia del Señor. Recuerden lo que dice en el libro de Génesis capítulo 25. Él dice, ¿qué es esta primogenitura para mí? Literalmente puedes entender eso como, ¿de qué me sirve a mí esta primogenitura? Pero es que no era para él, era para que él fuese usado por Dios y se convirtiera en una bendición para el mundo. Pero a Esaú no le interesaba eso. Edom, el pueblo que descendió de Esaú, es rebelde por naturaleza. Las personas leerán en el libro de Romanos capítulo 9 esa famosa escritura que dice, a Esaú he aborrecido, pero a Jacob he amado. Bien, si crees en la teología reformada, en la que yo no creo, ellos te dirán que esa fue simplemente la elección soberana de Dios. Él eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Pero tienes que hacer algo. Verán, esa cita del Antiguo Testamento no se produce de la nada. Tenemos que analizar el contexto. ¿Por qué fue que Dios le dijo a Esaú, te aborrezco? ¿Fue solo por su elección? Él simplemente dijo, ¿me he predestinado para odiar a Esaú y amar a Jacob? No, eso no es lo que dice la Biblia en lo absoluto. Lo que dice es esto. Dios le habla a Edom y Dios, como puedes leer en Malaquías capítulo 1, Dios está en contra de los propósitos de Esaú porque no reflejan su voluntad, así como Esaú no estaba interesado en los propósitos de Dios. Y Dios dice, puedes construir, pero yo lo voy a derribar. Estoy en contra de tus propósitos, Esaú. ¿Y qué dice Edom? Bueno, Dios, puedes derribarlo, pero vamos a regresar y vamos a reconstruir. Como verán, Esaú tiene un espíritu rebelde. Esaú quiere lo que quiere y no está dispuesto a ceder. Y Dios odia un espíritu así. Dios se opone radicalmente a tal espíritu. Y ese espíritu de Esaú, que quiere lo que quiere, es el mismo espíritu idólatra que el imperio del anticristo poseerá. Entonces, cuando el Mesías regrese, irá primero al monte llamado Seir, el monte de Esaú. Luego, él se trasladará, luego de derrotar a Esaú o a Edom, él se trasladará al valle de Jehoshafat, donde manifestará el juicio de Dios sobre este gran ejército que estará invadiendo a Israel desde el norte. Y esto lo vemos en el pasaje que dice que la sangre de ese ejército fluirá por aproximadamente 200 millas y ascenderá hasta los frenos de los caballos. ¿Quién provocará todo esto? Jesucristo. Entiéndelo. El mismo Salvador de la Biblia. Él no tolera la rebeldía. Él no recompensa al espíritu desafiante. Y el tercer lugar y último al que irá es al monte de los olivos. Y vendrá al monte de los olivos en un espíritu de victoria. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías en el libro de Hechos capítulo 1, cuando ascendió? Leemos en la Escritura que de la misma manera en que ascendió de vuelta a los cielos, Él regresará. Y los teólogos te dirán que hay una relación teológica muy estrecha entre la resurrección. ¿Qué nos presenta la resurrección? ¿Qué nos proclama?
victoria. Es debido a que Cristo fue levantado de entre los muertos que tú y yo podemos tener victoria. Y la ascensión es solo una continuación de esa resurrección. También nos anuncia una victoria. Así que, en el libro de Hechos, cuando dice que este Mesías regresará de la misma manera en que ascendió, nos está diciendo que Él regresará victorioso. Por eso, esa victoria en Armagedón, en Jezreel, en el valle de Josafat, con esa victoria, Él vendrá y traerá al pueblo. Él regresará al monte de los olivos, descenderá por esa montaña, por el valle de Cedrón, a través de esa puerta oriental, y allí inaugurará el reino de Dios. Así que, la primera vez, ese primer segmento es Jerusalén en los últimos días. Ahora estamos listos para el segundo, el reino milenial. En cuanto al reino milenial, quizá uno de los mejores lugares para entenderlo es Isaías capítulo 2. En Isaías capítulo 2 se habla de que la ley saldrá. ¿De dónde saldrá la ley? De Sión. Sión es una palabra de reino. Y la ley, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, van a salir durante ese reino milenial. Quiero hacer una pausa un momento, porque hay una palabra griega muy significativa y es kat-argeo. Esta palabra se usa en referencia a la ley de Moisés. La mayoría de las veces cuando encontramos la palabra kat-argeo en el Nuevo Testamento, tu versión de la Biblia la traduce como destruir, abolir o eliminar. Así es como la Iglesia suele ver la ley de Moisés, algo de lo que nos hemos deshecho. Pero hay un problema. Es interesante notar que esa palabra kat-argeo aparece en el Nuevo Testamento 27 veces y tiene casi igual número de significados diferentes. Cualquiera que estudie seriamente la Biblia te dirá que cuando encuentras una palabra que se traduce de manera tan diferente, con tal variedad de definiciones y significados, cuando se define de manera tan distinta, por lo general es una señal de que los traductores realmente no entienden lo que significa. Porque sabemos lo que el Mesías dijo, y yo le doy mucho más peso a las enseñanzas del Mesías que al trabajo de traducción de hombres y mujeres. Y lo que vemos aquí en las Escrituras es esto. El Mesías, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, desde el versículo 17, ¿qué dice? Dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Pero aún así, las personas cuando miran a kat-argeo, lo traducen como abolir o destruir, deshacerse de eso. Pero el Mesías dijo que hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ni una jota ni una tilde pasarán. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir con que todo se haya cumplido? Todo tiene que ver con todas sus promesas de reino, con Dios estableciendo todo lo que prometió que haría. La Torá será relevante. La Torá no nos hace salvos, pero la Torá fue relevante y sigue siendo relevante hoy. Pero esto es lo que debemos ver. Esa palabra kat-argeo se usa fuera de la Biblia de una manera muy precisa. Se usa para describir a un rey que está en el exilio. Él sigue siendo rey, pero no está funcionando como rey porque no está en su palacio, no está en esa nación, ha sido obligado a irse.
Pero cuando esa palabra katargeo se usa para describir a un rey en exilio, escuchen bien esto, manifiesta una expectativa de que el rey regresará. Debemos tener una expectativa, basados en lo que acabo de compartirles en Isaías capítulo 2, donde dice que la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. De lo que esto habla es de que cuando Cristo regrese y establezca ese reino milenial, gobernará, recuerden lo que hablamos, Él gobernará sobre toda nación y lo hará ¿cómo? Con vara de hierro. ¿Por qué? Él va a imponer el cumplimiento de la Torá. Y cuando caminemos, recuerda ese versículo que compartí antes, Romanos 8:4. Cuando caminemos no en la carne, sino en el Espíritu, podemos cumplir la justicia de la ley. La Torá sigue siendo relevante. Cuando leemos y estudiamos la Torá, todavía nos enseña qué es correcto y lo que no es correcto. Pero en Isaías leemos que el monte del Señor será establecido como el monte principal, es decir, el gobierno de Dios. Y Dios gobernará porque la ley saldrá de Sión. ¿Qué es Sión? Es la Jerusalén redimida, la Jerusalén después de la segunda venida. Es cuando Jerusalén sea transformada, gracias a la redención de Dios, en una verdadera ciudad santa. Ya no será Sodoma y Egipto, sino que representará el carácter de Dios y la gloria de Dios. Así que, en ese reino milenial, la Torá será la norma para ese reino, la norma de ley. Y el Mesías la hará cumplir. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que recibo es esta. ¿Se celebrarán sacrificios de animales en el reino milenial? Bueno, si leemos Ezequiel, sabemos que así será, ¿cierto? La gente dice, ¿por qué? Pensé que el sacrificio de Cristo, pensé que la cruz terminó con todos los sacrificios. Yo no recuerdo eso, pero esto es lo que debemos entender. Esos sacrificios que ocurrieron entre los patriarcas e incluso antes, durante los días de Job, por ejemplo, durante los días de Abraham, Yitzhak y Jacob, durante el tiempo de Israel, antes de que descendieran a Egipto, todos esos sacrificios apuntan hacia la cruz. De hecho, esos sacrificios que tuvieron lugar después del éxodo de Egipto, esos sacrificios en el tabernáculo y después del tabernáculo en el templo, no están de acuerdo en que todos esos sacrificios señalan a la cruz y a la suficiencia, la absoluta suficiencia de esa cruz, la que trae redención eterna. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Entonces, si su sacrificio trae redención eterna, ¿por qué necesitamos estos sacrificios en el reino milenial? Bien, respondamos eso. La mayoría de los teólogos que estudian esto dirán lo siguiente. De la misma manera que los sacrificios antes de la cruz apuntaban hacia la cruz, los sacrificios en el reino milenial apuntarán de regreso a la cruz. Así que se ofrecerán en memoria como reconocimiento, como recordatorio de la cruz, recordando lo que hizo el Mesías. El único sacrificio, oye bien, algunos apuntan hacia adelante, otros apuntan hacia atrás, pero el único sacrificio que nos redime de nuestros pecados, que nos reconcilia eternamente con Dios, el único sacrificio es la cruz. Pero el Mesías desea que esa cruz sea recordada. Porque, ¿qué está ocurriendo en el reino milenial? Bueno, la ley saldrá de Sión. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Torá?
No estoy preguntando cuál es el mandamiento más importante. No pregunté eso. Pregunté, ¿cuál es el primer mandamiento en la Torá? ¿Saben cuál es? Parú urvú, que significa, sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, aquellos de nosotros que estaremos en el reino milenial, los que somos parte de la iglesia que será llevada en el rapto, vamos a tener un cuerpo nuevo. No vamos a ser esposo y esposa, habrá una nueva realidad para nosotros. Y no vamos a poder tener hijos o procrear. Pero aquellos que lleguen a la fe después del rapto, y mi esperanza es que sean muchos, al menos estará ese tercio, un tercio remanente de Israel. Pero también habrá un remanente de las naciones, aquellos que subirán a Jerusalén y verán la segunda venida y sean testigos de la derrota de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel. Habrá un remanente que le dirá que no a lo que estarán haciendo. Ellos se arrepentirán y serán salvos. Y vemos que en el reino milenial, todos aquellos que estén vivos en el primer día del reino milenial serán creyentes. Pero aquellos que no fueron parte del rapto y no tienen su cuerpo glorificado todavía, serán capaces de procrear y tendrán hijos. La gente vivirá más tiempo en ese reino milenial. En Isaías leemos que alguien que muera a la edad de 100 años será considerado como un niño de 2 o 3 años que fallece. Así que la gente vivirá más tiempo, serán fructíferos, se multiplicarán, y este nuevo reino, el reino milenial, estará lleno de personas. Fíjense, en ese reino, lean lo que dice Isaías capítulo 9. Creo que es el verso 7 en tu Biblia, 6 en hebreo, pero 7 en tu Biblia. Dice que el Mesías establecerá ese reino, que será un reino de eternidad. Y dice allí que lo establecerá con justicia y rectitud. Lo más importante que debemos recordar es que ese reino que Él establecerá, que será un reino de justicia y rectitud, un reino que funcionará bajo el orden y los propósitos de Dios, será un reino que perdurará por 1000 años. Las buenas noticias sobre este reino es que Satanás, como hablamos antes, ¿dónde estará Satanás durante el reino milenial? Atado, en prisión. Y ese ángel, quien quiera que sea, ese ángel habrá sellado esa prisión. Pero las Escrituras dicen algo que a mí no me gusta. Es la verdad, pero no me gusta. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 20 nos dice que al final de esos 1000 años es necesario, allí está esa palabra, ese término griego de 3 letras, dei. Es absolutamente necesario que él sea liberado. No me gusta eso. Déjenlo allí, eso es lo que yo diría. Pero Dios, que es perfecto, tiene un propósito. Dice que es necesario que él sea liberado por un corto tiempo. Él saldrá de esa prisión sin haber aprendido nada. Satanás saldrá y hará lo que siempre ha hecho: engañar, decir mentiras. Y para mí, lo que vamos a hablar en los próximos 30 segundos, para mí es lo más difícil de creer en toda la Biblia. Simplemente no lo comprendo. Lo acepto y lo creo, pero no lo entiendo. Porque aquellos que han vivido en ese reino de justicia y rectitud, en un reino perfecto,
donde Cristo está gobernando con un gobierno perfecto, con equidad, donde todo es bueno, Satanás va a salir y le dirá a la gente: tú no tienes que seguirlo a él. Tú no tienes que vivir en un reino así. Él va a mentir, como dice la Escritura. Él saldrá para engañar, y habrá un número de individuos de los que nacerán durante el reino milenial, que vivirán toda su vida allí y que estarán de acuerdo con Satanás. Se unirán a él en un número que no puede ser contado. ¿Pueden imaginar eso? Después de experimentar al Rey de Reyes, su justicia, su rectitud, su gobierno perfecto, van a decir: no queremos eso. Y se unirán a Satanás. Van a salir del campamento de los santos, un término que me encanta, por cierto. Ellos no quieren estar con los santos. Ellos odian todo lo que los santos representan. Santo es todo aquello consagrado para Dios, pero ellos rechazan los propósitos de Dios. Así que ellos van a salir, van a reagruparse y van a volver para atacar el campamento de los santos. ¿Y qué ocurrirá? Fuego descenderá del cielo y los destruirá. Así nomás. No será una gran guerra ni un gran conflicto. Terminará así. Y cuando el reino milenial termine, habrá ese juicio, ese fuego que descenderá. Pero hay algo más que debemos ver. Habrá lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Será precedido por una resurrección de los muertos. El Hades entregará a sus muertos con todos los que rechazaron el Evangelio. Para ellos es esta resurrección. Y esa resurrección se llama la segunda muerte. Ellos serán resucitados para juicio. Y pasarán por ese juicio del gran trono blanco. Serán juzgados por sus obras. Y cualquiera cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida del Cordero, y por cierto, todos los que son parte de ese juicio del gran trono blanco no tienen su nombre escrito allí. Ellos rechazaron el Evangelio y serán lanzados. Este es el juicio. Ellos serán lanzados no al infierno, sino que el infierno será lanzado con todos sus habitantes al lago que arde con fuego y azufre. Y solo después de culminado ese juicio final, la Nueva Jerusalén comenzará. Quiero hablar sobre la Nueva Jerusalén solo por unos minutos. Y cuando la estudias, verás que hay un número que se repite una y otra vez. Es el número 12. Por ejemplo, tenemos 12 puertas. Tenemos 12 cimientos para esas puertas. Vemos que esos cimientos están relacionados con los 12 apóstoles. Esas 12 puertas están relacionadas con las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos ancianos tenemos? 24. 12 más 12. Cuando miramos los muros de la Nueva Jerusalén, tienen 144 codos, 12 veces 12. Y cuando miramos la ciudad, la Nueva Jerusalén, son 12,000 estadios por 12,000 estadios, por una altura también de 12,000 estadios. Vemos una y otra vez que cuando Dios habla del reino, ese estado final del reino de Dios, la Nueva Jerusalén, el número 12 y sus múltiplos dominan. ¿Por qué? Eso busca decirnos simplemente que el número 12 es un número de reino. Y por eso cuando hablamos brevemente ayer y recibí algunas preguntas individuales sobre esos 144,000, ese número es 12 por 12,000. Y les hice un comentario. Esto representa al pueblo del reino. Y tenemos en Apocalipsis capítulo 7
a unos 144,000 que se relacionan con aquellos de Israel que serán salvos y serán personas de reino. No lo veo como un número literal, sino como un número de reino. Aquellos que experimentarán la realidad del reino. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, también tenemos otras 144,000 personas. Y lo interesante es que si miras en el capítulo 7, esos 144,000 de las 12 tribus están en la tierra. No hay debate sobre eso, pero hagan la tarea, lean Apocalipsis 14 y verán que eventualmente estos otros 144,000 no están en la tierra. Están delante del trono de Dios y están adorando a Dios en el reino. Eso es lo que aprendemos. Así que no hay manera de que esas sean las mismas personas. Son dos grupos diferentes. Esto puede ser difícil de aceptar, pero lean y estudien lo que dice la Biblia sobre los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Todo lo que sabemos sobre ellos es esto. Provienen de las 12 tribus. Hay un aspecto único en esas 12 tribus. Y también vemos que son llamados siervos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un siervo de Dios? Un siervo de Dios tiene un llamado en su vida. Dios tiene un llamado sobre Israel. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 14, esos otros 144,000, como dije anoche, lo que los distingue es que tienen una relación especial con el Cordero. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de animal es el Cordero? Es un animal redentor. Y estas personas manifiestan su redención. Siguen al Cordero donde quiera que va y no están contaminados por la idolatría, por esa práctica y espíritu idólatra que dominará en los últimos días. Ellos no caerán en eso. Serán fieles. Ellos representan a aquellos que pertenecen al reino de todas las naciones. Ahora, cuando miramos el final del reino milenial, está ese juicio final y luego vemos un cambio. La Biblia habla de algo que puedes ver en Apocalipsis capítulo 21 y 22, y me refiero al cielo nuevo y la tierra nueva. Los términos cielo nuevo y tierra nueva son palabras bíblicas para referirse a la creación. Los rabinos hablan de la primera creación, que es donde estamos ahora mismo. Pero también vemos que Dios va a hacer algo. Lean, por ejemplo, Zacarías capítulo 12, verso 1. Dios hará algo. Él extenderá los cielos. Él establecerá la tierra, pero estos serán un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo está haciendo dentro del contexto de Zacarías capítulo 12, que es la liberación que Él le dará a su pueblo del antiguo pacto, la nación de Israel y el pueblo judío. Él va a restablecer la creación y será una realidad diferente. Por eso leemos en el libro de Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén que Juan la miró y que dijo, «He aquí, todas las cosas son nuevas». Y cuando dice nuevas, esa palabra nueva es una palabra de reino. Les daré un ejemplo. Ya que has aceptado el Evangelio, has entrado en el nuevo pacto. Nuevo. Ya que has aceptado el Evangelio y has entrado en ese nuevo pacto, has llegado a ser una nueva criatura. Y ya que eres una nueva criatura, podemos ser más específicos. Te has convertido, seas hombre o mujer, porque no se trata de tu sexo, te has convertido en un nuevo hombre. Cada vez que hablamos del reino, nos topamos con el término nuevo o palabras relacionadas. Nueva creación, has sido regenerado, has sido hecho de nuevo. Todo eso es el lenguaje del reino y es para la eternidad. ¿Dónde? En el reino de Dios. ¿Y cómo llamamos a ese estado final del reino? La Nueva Jerusalén.
Y ese número 12 domina por una razón. Porque, ¿qué es lo que le interesa a Dios cuando miramos la Nueva Jerusalén? Y permíteme desviarme un segundo. Porque es muy popular, mencioné esto hace unos minutos, que las personas simplemente unan en un solo concepto al reino milenial y a la Nueva Jerusalén. Esa es la inclinación teológica común que está muy de moda hoy día. Ellos dicen que son premileniales cuando en realidad no creen en el milenio. Simplemente creen que hay un reino, claro que lo hay, pero no hacen la distinción de vida. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con estos sacrificios, no saben qué hacer con la ley que pensaban que fue abolida pero que sigue vigente y será la regla que regirá el reino milenial. No saben qué hacer, así que simplemente dicen no hay reino milenial y juntan todo en uno solo. Pero hay un problema con eso. Porque cuando miramos el reino milenial, el templo estará funcionando. Ya lo hemos dicho. Pero cuando miramos la Nueva Jerusalén, no hay templo. Cuando estudiamos el reino milenial, vemos sacrificios, mientras que en la Nueva Jerusalén no hay sacrificios. En la Nueva Jerusalén, todo será nuevo, es decir, diferente. Todo reflejará el carácter de ese reino, que es el carácter de Dios. Reflejará su gloria, su justicia, y esto es lo que debería emocionarte. Cuando miramos el reino, el milenio, todavía hay pecado. Donde hay pecado, hay enfermedad. Donde hay pecado, hay tristeza y hay muerte. Pero cuando miramos la Nueva Jerusalén, la Escritura nos dice que ya no habrá más llanto. Uno de los privilegios de los que gozamos hoy en día es el de orar por las personas. Y siempre sucede, no importa dónde estemos, a qué país vayamos, no hay diferencia. La gente se acerca, lucen cabizbajos y dicen, ¿orarías por mí? O tal vez, ¿orarías por mi esposa o por mis hijos? Tú les dices, claro que sí. Y lo siguiente que vemos son lágrimas. Porque su petición de oración se debe a que están sufriendo. Algo está pasando con un familiar o incluso con ellos mismos que es doloroso. Y ese dolor, esa tristeza, se refleja en sus lágrimas. Estoy tan feliz de que en la Nueva Jerusalén Dios promete que no habrá más llanto. No habrá más enfermedad, no habrá más muerte, ni habrá más luto. Y hay un término que me llama la atención, literalmente lo dice así, compruébenlo, no más gritos. Muchos lo traducen como clamor, pero si ves el término griego original, significa una expresión de gran emoción, vinculada a la tristeza. Nada de eso estará en la Nueva Jerusalén. Y es por una buena razón. ¿Por qué cuando Juan mira la Nueva Jerusalén dice, he aquí, todas las cosas son nuevas? Porque Dios dice algo. Y Juan lo anuncia. Él proclama, usando esa palabra de la que hablamos anoche, esa palabra hinei, que significa presten atención. Significa que algo importante sucederá. Y dice en el libro de Apocalipsis en relación con la Nueva Jerusalén, con ese estado final del reino de Dios, dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Nada mejor que eso. Ahora, todos han oído hablar del judaísmo jasídico. El principio que obtenemos del judaísmo jasídico es que, desde su perspectiva, Dios quiere más que cualquier otra cosa, dirá Bey Tachtonim, que significa
que Él quiere un lugar de habitación con el hombre. En las partes más bajas, Él quiere venir y habitar con nosotros. Eso es lo que Él desea. Pero para que ese Dios santo venga a nosotros, Él debe hacer algo primero. Porque Él es justo, Él es santo, Él cumple la ley. No hay manera de que un Dios santo habite con personas pecadoras como nosotros. Así que Dios tiene que resolver el problema. Y hay una escritura maravillosa que aparece en el libro de Apocalipsis en relación con la Nueva Jerusalén un par de veces. También aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y también en todo el Antiguo Testamento. Cuando la oigas, la reconocerás. Dios dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso solo es posible a través de la obra de redención. De hecho, los rabinos enseñan, y yo estoy de acuerdo, que esta declaración, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, es realmente la definición de redención. Es lo que la redención produce. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije sobre Juan? Y cerraremos con esto. Juan tiene una tendencia a hablar de lo viejo, lo que él ha visto. Tiene la tendencia de tomar las escrituras del Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento. Ese mismo texto bien conocido, pero a menudo haciéndole un pequeño cambio. Y él hace eso con ese versículo. Lo menciona un par de veces y lo cita correctamente la mayoría de las veces. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero la última vez lo cambia. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, ¿por qué lo cambia? Porque esa palabra hijo se relaciona con algo, y uno de los significados de la palabra hebrea para hijo, aunque esto es griego pero proviene de un pasaje del Antiguo Testamento en hebreo, uno de los significados de ese término hijo es heredero. Él quiere que sepamos que, porque Él es nuestro Dios, tenemos una herencia con Él. Y la única manera de tener esa herencia de reino es a través de la redención. Él conocía esa definición. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero a través de la redención, no solo somos traídos a la familia de Dios, sino que somos hechos herederos de las promesas de Dios, solo a través de la redención. Bien, es cierto que Dios da recompensas. Él nos bendice en esta era. Eso es genial. Estoy agradecido por eso. Pero las mejores bendiciones, las que deberíamos desear, las que deberíamos estar buscando, son las bendiciones del reino, porque esas son eternas. Y en el libro de Hebreos, este es probablemente uno de mis pasajes favoritos. Se habla de individuos que fueron fieles a Dios y fueron vistos como marginados, fueron cortados a la mitad, fueron quemados, fueron torturados y murieron. Y sin embargo fueron fieles, y Dios les hizo promesas. Pero Dios no les dio a ellos lo que prometió. ¿Conocen ese versículo? Hebreos capítulo 12, hacia el final. Ellos fueron fieles, Dios les hizo promesas, pero Él no les dio esas promesas. ¿Por qué? En Dios no hay injusticias. Amén. Porque ellos no querían ser perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Ellos querían esas recompensas no solo para ellos,
sino que querían compartirlas con el pueblo de Dios. Ese es un verdadero discípulo, el que quiere ser usado por Dios para ser de bendición para los demás. Y cuando haces de ese el objetivo de tu vida, muchas veces la gente dice, ¿sabes? No creo que yo le agrade a Dios. Él nunca me habla. Pero puedo resolver eso para ti. Hay 2 oraciones diferentes en las que Dios te hablará. Cuando le pido a Dios, Dios, muéstrame esas cosas en mi vida que te desagradan, que tú odias, por las que Cristo murió. Muéstrame esas cosas en mi vida. ¿Qué estoy haciendo ahora que te deshonra a ti? Dios te hablará. Y te hablará claro. Y lo segundo que debes orar si quieres oír la voz de Dios es esta. Dios, muéstrame oportunidades. Muéstrame a aquellos que están en necesidad para que yo pueda ministrarles, involucrarme en sus vidas, ser un apoyo para ellos y bendecirles, para que se acerquen a ti y se acerquen a entrar al reino de Dios. Cuando realmente quieres ser usado por Dios, Él te dirigirá. Él se comunicará contigo. Dios no guardará silencio. Pero la pregunta que tenemos que responder es esta. ¿Queremos usar a Dios? Eso no es bueno. ¿O queremos que Dios nos use a nosotros? Eso es lo bueno. El problema hoy en día es este. En muchos lugares, lo que se nos está enseñando y lo que se está compartiendo desde el púlpito es cómo Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. No. Dios quiere poner en ti los deseos de su corazón en tu corazón. Él quiere cambiar tu corazón para darte la perspectiva correcta, para que puedas ser usado por Él. Y cuando eres usado por Dios, créeme, cuando eres usado por Dios para sus propósitos, para bendecir a otros, es cuando realmente tienes gozo. Allí es cuando sientes esa satisfacción plena y sientes esa paz. Y Dios es capaz de hacer algo que podríamos pensar que es relativamente simple e insignificante, pero cuando somos usados por Él para bendecir a alguien más, verás cómo tu fe produjo alegría, ayuda y bendición para alguien más. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida para ser de bendición para otros. De eso se trata este llamado del reino. No tengo que esforzarme para construir mi reino aquí, porque me doy cuenta de que este mundo será destruido. No, yo estoy comprometido con la Nueva Jerusalén. Quiero vivir y demostrar ese carácter del reino a los demás. Cuando lo haces, tu vida se llenará de valor. Vas a vivir una vida significativa. Tal vez no según la perspectiva del mundo, pero sí según la perspectiva del reino. Padre Dios, tú eres bueno y eres fiel a tu palabra. Oramos para que a través de tu Espíritu Santo le des a cada persona que ha oído este mensaje el deseo de aprender tu palabra y de practicar y obedecer tus estatutos. Porque tu palabra tiene poder. Tu palabra está ungida. Tu palabra es la verdad. Y Padre, tu palabra trae un cambio poderoso a nuestra vida. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos y te damos honor y gratitud
ahora y por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debido a que existe una creación, sabemos que hay un creador. De igual forma, ya que Dios promete la redención, sabemos que hay un redentor. La palabra redentor es muy importante en el judaísmo y es también muy prominente en las Escrituras. De hecho, el concepto de redención comienza en el libro de Génesis y se extiende por todas las Escrituras hasta el final, en el libro de Apocalipsis. Todos estamos familiarizados con el término hebreo Mashiach, de donde obtenemos el término en español Mesías, y de la palabra griega Christos se origina el término Cristo en español. Estas dos palabras, Mesías y Cristo, son sinónimos. Es solo que provienen de dos idiomas diferentes, pero en español significan lo mismo: el ungido. El término ungido se refiere a alguien que ha sido ungido para ser rey. El Mesías es el rey, pero también es el redentor. Y sin su obra de redención, el reino no podría establecerse. Hace algunas semanas comenzamos nuestro estudio del capítulo 44 del libro de Isaías. Hemos tenido 2 lecciones sobre ese capítulo y ahora, en esta sesión, llegaremos a su conclusión. Y en esta última parte del capítulo 44 de Isaías, vemos un énfasis en los términos redentor y redención. Sobre el término bíblico redención, tenemos 2 aspectos. De hecho, en hebreo, para hacer una distinción entre estos 2 aspectos, hay 2 palabras diferentes. La palabra pedut se refiere al pago que hace que el resultado, giulah, el resultado de la redención, sea posible. Isaías revelará algo muy significativo. Nos hablará de la obra de redención desde el punto de vista de su profecía. Él nos revelará que esa obra debe venir primero y después de eso es que se obtienen los resultados de la redención. ¿Y cuáles son los resultados de la redención? Los resultados son el establecimiento del reino y todas las maravillosas promesas y bendiciones que vienen dentro del reino. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al capítulo 44 de Isaías. Comenzaremos con el verso 21. En la segunda sesión de este capítulo, en lo que estudiamos en la lección anterior, vimos que Isaías habla de la inutilidad de la idolatría y también de la maldad de la idolatría. Y por eso, al inicio de la tercera y última parte, él escribe: acuérdate de estas cosas, acuérdate de la inutilidad, acuérdate de que la idolatría produce cosas malas y también traerá el juicio de Dios. Dice aquí, acuérdate de estas cosas, oh Jacob. En hebreo, Yaakov. Y también dice, Israel. Tanto el término Jacob como Israel se usan aquí. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, y oh Israel, porque mi siervo eres. Es muy importante que veamos que, una vez más,
Dios está reafirmando al pueblo judío. Está utilizando el término Jacob e Israel para referirse al pueblo judío como su siervo. Como dije, este pasaje está relacionado con la redención, e Israel está en estrecha relación con la redención. Y cuando digo redención en este pasaje, no es tanto en referencia a la obra de redención, a lo que hizo el Mesías. Él es el Redentor, a lo que hizo hace 2000 años en ese madero, sino que aquí el énfasis está, más bien, en el resultado de la redención, en las bendiciones del reino, en el establecimiento del reino para que se puedan disfrutar las promesas de Dios. Sigamos leyendo. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, y oh Israel, porque mi siervo eres tú. Te he formado, siervo mío eres, oh Israel. Y luego él dice, y no serás olvidado por mí. Así que Dios está recordando algo. Él no se está olvidando de Israel, su pueblo de pacto, las promesas que ha hecho y lo que dijo con respecto a Israel, a saber que Él usará a esa nación para ser su instrumento de bendición, para que sus promesas puedan cumplirse. Esto simplemente concuerda con lo que habló el Mesías cuando le dijo a Israel, no volveré otra vez, es decir, la segunda venida, con el propósito de levantar y establecer el reino de Dios. Él dice, no volveré hasta que proclames, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que Israel tenga un cambio espiritual y le suplique a Dios por el Mesías. Lamentablemente ese cambio no será fácil ni rápido. Ese cambio será provocado por un intenso sufrimiento, problemas, dificultades, pruebas, persecución. Y sin embargo, Dios permitirá tales dificultades para que Israel vuelva su mirada hacia Él, para que Israel recuerde sus promesas de enviar al Mesías e iniciar el resultado de la redención. Y, como dije, el resultado de la redención es este concepto del reino. Hay una estrecha relación entre el resultado de la redención y el establecimiento del reino de Dios. La obra de la redención, que es una palabra hebrea completamente diferente para redención, se refiere a lo que el Mesías hizo sobre ese madero, donde entregó su vida, derramó su sangre. Esto es lo que se conoce como pedut. Pero el resultado de esa obra, el establecimiento del reino de Dios y la realización de las promesas y el poder tener acceso a la bendición de Dios, es Giulah, es decir, el resultado de la redención, el cumplimiento de la obra de Dios. Dice aquí al final del verso 21, no serás olvidado por mí. Dios se acordará de Israel y de lo que dijo sobre ellos, y como Él es fiel, lo llevará a cabo. Pasemos ahora al verso 22. Aquí hay noticias maravillosas. Aunque el énfasis en este pasaje es el establecimiento del reino por parte de Dios, Él le recordará al pueblo acerca de su obra de redención. Por eso dice en el verso 22, yo he borrado, está en pasado. Isaías vivió hace unos 2800 años y, por tanto, la obra del Mesías estaba en el futuro. Pero ahora Isaías está revelando algo. Él está revelando que la pedut, la obra de redención, será llevada a cabo. Y luego pasará un tiempo significativo entre la obra de redención y el resultado de la redención. Y esto que dice aquí es relevante para nuestros días a medida que nos acercamos al final de los tiempos
y el resultado de la redención se hace realidad. Dice, he borrado como nube tus transgresiones. ¿Por qué dice nube? Porque las nubes se disipan. Miramos hacia arriba, las vemos allí, y luego al día siguiente no están. También incluso ante nuestros ojos, ellas se disipan, cambian, desaparecen. Entonces, esto quiere decir que, así como una nube desaparece y se disipa en el aire, así ocurrirá con sus transgresiones. Y luego usa otra palabra que también significa nube. Y dice, como nube, y también se refiere a algo que desaparece. También así tus pecados. Entonces el gran mensaje aquí es que la obra de redención está hecha. Tus transgresiones, tus pecados, te son perdonados. Ya no están delante de mí. La obra de redención los ha borrado, ha hecho que dejen de existir. Y debido a eso, Israel pasa a estar en una posición. Leamos al final del verso 22. Allí dice, vuelve a mí. ¿Por qué? Porque yo te he redimido. Así que Dios ha hecho la obra de redención a través de su Hijo unigénito, el Mesías. Y gracias a esa obra de redención, vemos algo. Los pecados y las transgresiones de Israel, y no solo de Israel, sino de toda la humanidad, han sido perdonados. Por lo tanto, eso hace posible para las personas, y aunque le está hablando principalmente a Israel aquí, Dios no hace acepción de personas. Esta misma promesa está disponible primero para Israel, pero tiene implicaciones para toda la humanidad. Toda la humanidad está invitada a recibir la redención de Dios. Por eso, Él le dice a Israel, vuelve a mí, porque yo te he redimido. De manera que, como ya hemos dicho, la obra de redención, lo que hizo el Mesías en ese madero, en la cruz, hace casi 2000 años, ha sido consumado. La obra está completa, pero sigue faltando que Israel, en la medida en que Dios así lo quiere, vuelva a la fe en Él. Eso aún no ha sucedido en la medida en que lo hará en los últimos días. Pasemos ahora al verso 23. Debido a la obra del Mesías, porque Él es el Redentor y llevó a cabo a la perfección lo que Dios le ordenó que hiciera, entregó su vida, derramó su sangre, la redención entonces ya está disponible. Por eso dice el verso 23, alégrense, oh cielos. Y veremos dos palabras diferentes para alegrarse, y ambas tienen como significado alegrarse de una manera muy demostrativa, como cuando uno grita de alegría para dar a conocer su felicidad. Dice aquí que por haberse hecho esta redención, Dios te ha redimido, oh Israel. Él dice, oh cielos, griten de alegría, porque el Señor lo ha hecho. Y la implicación es que Él ha hecho esta obra de redención. Y luego encontramos una palabra diferente, pero muy similar a alegrarse, demostrar esa alegría públicamente, de manera emotiva y sonora. Él dice, alégrense, oh profundidades de la tierra. Estallen o prorrumpan. Esta es otra palabra. Prorrumpan, oh montañas. Y luego vuelve a usar una palabra que ya apareció antes en este verso, donde dice, griten, oh bosques, y todo árbol en ellos. ¿Por qué? Aquí vemos que él vuelve a decir, porque el Señor ha redimido. Y el mensaje es que Él ha redimido a Jacob. Y gracias a esta obra de redención que Dios ha hecho con Jacob, habrá una transformación. Porque al final vemos que Jacob fue transformado. Recibió un nuevo nombre, Israel. Dice aquí, porque el Señor ha redimido
a Jacob, y debido a eso, dice que en Israel Dios será glorificado. Así que en Israel Él será, y la implicación es que Dios será glorificado. Aprendamos un principio importante. La redención permite que aquel que ha sido redimido glorifique a Dios. Si no reconoces esta redención al recibirla, y no identificas quién es el Redentor, quién es el Mesías, el Cristo, si no lo identificas, si no reconoces su obra, ni recibes su obra por fe, no puedes glorificar a Dios. Él no puede ser adorado por ti. La redención es un requisito previo para una adoración piadosa, una adoración que agrade a Dios. Como vimos, Él ha redimido a Jacob, y por eso, en Israel, Dios será glorificado. Pasemos ahora al verso 24. Así dijo, y de nuevo está en pasado, lo que significa que es una promesa. Se trata de algo que, si bien aún no había sucedido para el tiempo en el que vivió Isaías, podrías dar por sentado que Dios lo hará, porque Él lo ha prometido. Así dijo el Señor. ¿Y quién es el Señor? Tu Redentor. Comencé esta lección diciéndoles que hay una estrecha relación entre el Redentor y el Mesías. Cualquier erudito bíblico, cualquier rabino te dirá que el Redentor y el Mesías son, de hecho, uno solo. Estamos hablando de la misma persona. El Mesías es el Redentor y el Redentor es el Mesías. Pero aquí vemos algo. Vemos que el Señor es tu Redentor. Y esto apunta de manera muy clara a la divinidad del Mesías. Algunos se limitan a decir que, como es un plan del Señor, por eso se le llama Redentor. Pero es muy importante que veamos esa unión, que Dios y el Mesías son uno, lo que indica nuevamente su divinidad, que Él es el ungido, el Mesías, el Cristo, el que hace la obra de redención. Sigamos leyendo el verso 24. Así dijo el Señor tu Redentor, el que te ha formado en el vientre. Yo, es decir, yo soy Él, el Señor. Y luego dice, el Señor lo hace todo. Y la implicación es que Él hace todo esto. Y veamos otro asunto importante. Siempre tenemos que mirar la estructura gramatical. Y aquí, si miramos un poco antes en el texto, vemos, por ejemplo, que en el verso 22, o mejor dicho, en el verso 23 dice, griten de alegría, oh cielos, porque el Señor ha hecho. Está en pasado. Pero aquí, en el verso 24, dice, el Señor lo hace. Está en un tiempo diferente. Y por el hecho de estar en este tiempo, en el verso 24, hace un énfasis en esto, acentúa el mensaje. Eso eleva de manera significativa la importancia de lo que se dice. Volvamos entonces al verso 24. Así dijo el Señor, tu Redentor, el que te ha formado en el vientre, o desde el vientre, yo, es decir, yo soy el Señor, y es el Señor quien hace todas estas cosas, todo esto. Y luego hay una referencia a la creación. Él despliega los cielos por sí mismo y extiende o le da altura a la tierra por sí mismo. Es decir, Él lo hace solo. ¿Por qué se menciona la creación aquí? Por una razón muy sencilla. Cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios, ese es el resultado que posibilita la obra de redención. Y lo que hacen las Escrituras, especialmente los libros de los profetas, es indicarnos que el establecimiento del reino es como una segunda creación. Entonces, de la misma manera que Dios pudo crear el mundo, y hay testimonio de eso,
Vivimos en este mundo, experimentamos su creación y hemos sido creados por Él. Así que podemos estar seguros de que su creación existe. Por tanto, Él usa este término y la descripción de la creación al hablar de la redención para confirmarnos que, así como Él pudo crear los cielos y la tierra por primera vez, Él creará un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva realidad, una realidad de reino. Y eso es posible gracias a su obra de redención. Es por eso que en el verso 24, Él se identifica como tu Redentor y también como el Creador. Él hace esto por sí mismo, dice, todo proviene de mí, no hay otra fuente. Verso 25. Siempre que Dios hace lo que es bueno, habrá oponentes, habrá oposición. Sabemos que Dios tiene un enemigo, y una de las principales herramientas del enemigo es el engaño, la falsedad o simplemente el concepto de la mentira. Satanás es un mentiroso. Todos conocemos el pasaje que dice que Él es el padre de toda mentira. Y aquí veremos que Dios, Él va a derrotar, a destruir cualquier concepto de falsedad. Mira el verso 25. Viene hablando de que el Señor es el que hace, dice. Él anula las señales, y las personas a las que se refiere aquí aparecen en muchas traducciones modernas como falsos profetas, y ciertamente está relacionado con falsos profetas, pero la palabra que vemos aquí significa aquellos que hablan cosas vacías o vanas. No necesariamente tienen que ser profetas o llamarse a sí mismos profetas, sino que son individuos que dicen cosas, prometen cosas y brindan conocimiento, según ellos. Pero todo esto Dios lo frustrará. Él lo anulará. Él vaciará todas esas palabras engañosas, esos individuos que hablan falsedad. Y luego usa una segunda palabra. Es la palabra cosmín, que en hebreo moderno significa mago o hechicero. Y se refiere a aquellos que hacen cosas sobrenaturales, pero esas cosas sobrenaturales están todas arraigadas en el mal, todas son falsas. Y por eso Él dice que tomará a estos hechiceros, a estos magos, en un sentido espiritual, a estos que hacen encantamientos, y dice aquí que los hará enloquecer. ¿Qué significa eso? Significa que van a quedar ante los demás como mentalmente enfermos. Dios pondrá de manifiesto que lo que ellos han dicho es una locura, es algo ridículo. No hay verdad en eso. Dios los descompondrá. Él anulará las palabras de esos falsos profetas, esos hechiceros, esos que dicen ser sobrenaturales. Él demostrará que son personas que en realidad están locas. Y dice que hará volver atrás a los sabios. Estos son aquellos que se presentan a sí mismos como sabios en este mundo. Y dice que hará retroceder la sabiduría de ellos, la pondrá detrás de ellos. Es decir, que es algo sin importancia. Y demostrará que sus conocimientos son necedad. Todos estos individuos que sirven al enemigo, que dicen falsedades y prometen grandes cosas, que se identifican como profetas, como hechiceros, Dios mostrará que sus palabras son vacías, que están locos y creer en lo que ellos dicen es una locura. Esto es lo que Dios hará. Él va a juzgarlos y a demostrar que no tienen autoridad, no tienen nada que ver con la verdad. Verso 26. Contrario a lo que venía diciendo en el verso 25, sobre demostrar que sus palabras son vanas y provienen de la locura, dice aquí mekim. Es una palabra que significa establecer. Él establecerá la palabra de su siervo.
Cuando dice la palabra de su siervo, se refiere al mensaje que Dios le dio a Israel para el mundo. ¿Y de qué está hablando aquí? Sencillamente está hablando del mensaje contenido en este libro. Él lo cumplirá. Él hará que se establezca. Así que este libro vino de Israel. Vemos que todos los autores, y sé que alguien puede decir, espera un momento, me enseñaron que Lucas era un gentil. No hay nada que lo compruebe. Y en verdad, no importa si los autores son judíos o gentiles. Si Dios los eligió, con eso me basta. Pero vemos que las Escrituras dicen que la revelación de Dios fue dada a Israel. Y la única razón por la que algunas personas en el cristianismo dicen que Lucas tenía que ser un gentil es porque el Evangelio de Lucas pone énfasis en el mundo, es decir, en todas las naciones. Y lo que no entiendo es, ¿por qué una persona judía no puede hacer énfasis en el mundo? Dios ha creado a Israel para ser de bendición a las naciones. Y cuando miras y examinas el Evangelio de Lucas, ¿sabes lo que encontrarás? Que Lucas era muy conocedor de la tradición judía. Así que no veo razón alguna para decir así a la ligera que Lucas tenía que ser un gentil. Hay evidencia bíblica de que los autores de la Biblia, todos eran judíos. Sigamos leyendo el verso 26. Él establecerá la palabra de su siervo y el consejo de sus mensajeros. Estos serían los profetas. Y el consejo de sus mensajeros, Él lo cumplirá o lo llevará a cabo. Él establecerá la palabra de su siervo y el consejo de sus mensajeros, Él lo llevará a cabo, lo perfeccionará, lo hará realidad. Él es quien dice a Jerusalén, sé habitada. Esta simplemente es una verdad profética. El pueblo judío irá y se reubicará en Jerusalén. Y eso está pasando. En la semana en que esto fue grabado, estuve en Jerusalén, y como ha sido el caso durante décadas, hay muchas obras de construcción en Jerusalén. Se construyen altos edificios residenciales, uno tras otro. Los bienes raíces están en auge, y han estado en auge en Jerusalén y en todo Israel desde el principio. Desde el restablecimiento de la nación de Israel, hace ya más de 70 años. Así que esta es una profecía. Él es quien dice que Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá serán reedificadas. Y si vas a Judá, la parte sur de Israel, alrededor de Jerusalén y más al sur, encontrarás que, al igual que en el norte, hay muchas obras de construcción en marcha. Al pasar por proyectos de desarrollo, puedes ver estas grúas enormes que mueven materiales y aceleran la construcción de altos edificios. Y si vas a Estados Unidos, es posible que veas una o dos de estas grúas en un mismo proyecto de construcción. Pero cuando pasamos por Guedera, había 19 grúas en una sola obra. Yo no soy contratista, pero tengo un amigo que sí lo es. Fue contratista desde los 20 años y ahora tiene 80 años. Y le hice una pregunta hace varios años. Cuando él visitó Israel en uno de nuestros tours, le sorprendió la cantidad de grúas por cada obra de construcción. Y le pregunté, ¿por qué te llama tanto la atención? ¿Por qué crees que hay tantas grúas en proporción a lo que ves normalmente en Estados Unidos y en otros lugares? Él dijo, solo hay una razón para tener tantas grúas en cada obra de construcción. Dije, ¿cuál es? Él respondió, para construir más rápido. Y esto es justo lo que vemos. Los edificios son erigidos y tan pronto como los terminan. De hecho, incluso antes de estar terminados, ya hay gente que vive en el edificio.
Nos mudamos a este edificio que tiene muchos pisos antes de que lo terminaran. Todavía estaban dando los toques finales, pero en Israel, si tu apartamento está listo, puedes mudarte. Las construcciones van muy rápido, justo como lo dice aquí. Leemos: las ciudades de Judá serán reedificadas y los lugares desolados. Esta palabra significa las ruinas de aquellas ciudades que fueron destruidas por el enemigo. Él dice algo. Él dice: las restableceré. Literalmente dice: las levantaré de nuevo. Es una palabra que se relaciona con un tipo de resurrección. Entonces, lo que Dios está prometiendo aquí es que estos lugares que el enemigo destruyó, eso que fue parte del juicio de Dios, Dios ha dicho: suficiente. Ya los pecados han sido perdonados y por tanto estoy trayendo al pueblo de vuelta a la tierra. Y voy a edificar esta tierra. Incluso estos lugares que fueron destruidos serán resucitados. Y por cierto, eso está sucediendo. No me sorprende ver que eso esté pasando porque Dios dijo que eso ocurriría hace 2800 años, incluso antes de que fuera destruida por los romanos. Pero esto es lo que es difícil de entender. ¿Por qué razón hay tantos supuestos eruditos bíblicos que tienen una teología de reemplazo, que piensan que Dios ha terminado con la tierra de Israel, que Jerusalén quedó en el pasado y no tiene futuro, que no hay reino milenial, que Dios no enviará al Mesías de regreso para establecer una vez más a Jerusalén como sede de su reino? Solo hablan del cielo una y otra vez. El problema es que escucho hablar a mucha gente. De hecho, y mencioné esto hace algún tiempo, hay un maestro bíblico muy conocido en el área de San Diego, en San Diego, California, y dio una serie de mensajes llamados el cielo, nuestra morada eterna. No, el cielo no es eterno. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ese nuevo cielo y esa nueva tierra son llamados por este maravilloso nombre, la Nueva Jerusalén. Así que la Jerusalén de hoy, para el reino milenial, tendrá importancia. Dios está trayendo al pueblo de regreso a la tierra que, como Él dijo, la está edificando. Ciudades que fueron destruidas hace 2000 años están siendo resucitadas. Todo lo que vemos aquí se está cumpliendo en nuestros días. Pasemos ahora al verso 27. Dice aquí: el que le dice a las profundidades. Esta agua o esta palabra profundidades tiene que ver con aguas profundas, con algo que es increíblemente profundo. ¿Y qué dice Dios? Dios simplemente le dice a las aguas profundas: séquense, vuélvanse. Y usa una palabra que significa árido, es decir, muy seco. Y también le dice a los ríos. Aquí usa una palabra diferente, pero lo que significa es lo mismo: séquense. Así que Dios producirá un cambio, y sabemos algo. Sabemos, por ejemplo, que en la Nueva Jerusalén no habrá mares. Así que esta declaración sobre aguas profundas y ríos que se secan es una referencia a un reino venidero, la Nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios. Solo nos falta un verso para terminar, verso 28. Esto se volverá más significativo en la próxima lección, cuando entremos en el capítulo 45. Pero él dice: el que dice, ¿y quién está hablando? Dios. Dios habla, y cuando Dios habla, eso se cumple, se lleva a cabo. Entonces, la soberanía de Dios le dirá a Koresh. Koresh es Ciro, y él llama aquí a Ciro mi pastor. Ciro responderá a las instrucciones de Dios, y él proporcionará, él va a liderar algo. ¿Y de qué se trata? El regreso de los exiliados a Judá. Pero no es que los liderará personalmente, sino que él dará la proclamación, él les dará la oportunidad, el decreto gubernamental de ese imperio. Dice: el que dice a Joresh o Ciro, mi pastor, todo mi deleite, él cumplirá.
Él lo llevará a cabo. Y eso es lo que hizo Ciro. Emitió un edicto y ese edicto se cumplió. Eventualmente Jerusalén fue reconstruida, después de haber sido repoblada por los exiliados que regresaban a Jerusalén, quienes también construyeron el templo. Entonces, mi deleite, lo que Dios deseaba, Ciro emitió un edicto y eso se hizo. Y luego leemos, y al decir a Jerusalén, que se menciona otra vez, sea edificada. Y no solo edificar a Jerusalén, sino que también dice Vejejal, que es una referencia al templo, sobre todo al santuario, al lugar santísimo. Es una referencia a la presencia de Dios siendo restaurada en Jerusalén. Dice, y del templo los cimientos, sean puestos sus cimientos. Y, obviamente, la construcción del resto del templo sobre estos cimientos. Así que cuando miramos Isaías 44, vemos una promesa, vemos un consejo. No caigan en la idolatría, sino confíen en la verdad, la revelación profética de Dios. Y luego vemos que Dios es fiel, no solo por haber hecho la obra de redención, la pedut, sino también porque producirá el resultado de la redención, que es el restablecimiento, la edificación, la resurrección de las ciudades de Israel, para que éstas puedan ser habitadas. Y, en última instancia, todo esto se está haciendo para que el templo pueda ser reconstruido, para volver a poner sus cimientos en su lugar, para que Dios pueda ser adorado en Jerusalén, en Judá, en su nación. Y todo esto da testimonio de su fidelidad. Verán, la razón principal por la que alabamos a Dios, adoramos a Dios, es por quien Él es. Eso es suficiente. Pero también es maravilloso ver, y es algo que nos hace estar agradecidos, su fidelidad con nosotros. Y podemos anticipar su fidelidad con nosotros porque los profetas así lo revelaron. Cuando entendemos la verdad profética, podemos entender mejor la obra de Dios, cómo Dios manifestará su fidelidad, y su fidelidad también nos lleva a adorarlo para agradecerle, y a entender lo que Él hará, lo que Él hizo, lo que Él hace, y lo que hará en el futuro para que todas sus promesas, todas sus bendiciones se conviertan en realidad para nosotros en su plenitud cuando entremos en el reino. Bueno, cierro con esto. Shalom, desde Israel.